Continuamos con Apocalipsis 6. Habíamos visto los primeros 4 sellos. Y en los 4 sellos vimos los 4 caballos con sus jinetes. Y hemos llegado con el 4.º caballo hasta el año 1798. Y cuando nosotros decimos 1798, no es un capricho interpretativo adventista, y que yo lo señalo porque si alguna vez alguien que no sea de nuestra fe llega a escuchar el tema Apocalipsis, como difieren en sus ideas y forma de pensar, van a decir que interpretamos cualquier cosa. Nosotros habíamos visto en el 4.º caballo que nos autoriza a nosotros a llegar con ese caballo color amarillo, según las versiones, pálido de muerte, y allí mismo dice que todo era muerte. Un periodo terrible de mortandad. Y lo repasamos a los versículos, vamos al capítulo 6 del Apocalipsis, y vemos el 4.º caballo, versículos 7 y 8, y cuando él abrió el 4.º caballo, cuando él abrió el 4.º sello, oí la voz del 4.º ser viviente que decía, ven y ven, y miré y aquí un caballo amarillo o color pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Esa 4ª parte de la tierra ya lo dijimos de que vamos a medir, que era exactamente la 4ª parte del planeta. Son expresiones típicas del Apocalipsis, como ya lo vamos a ver más adelante, que son 4 formas de muerte. ¿Cuáles son? Y sumemos. Dice, la 4ª parte de la tierra para matar, con espada 1, con hambre 2, con mortandad 3 y con la bestia de la tierra 4. Es una expresión apocalíptica, donde se caracteriza este caballo no solo por el color, sino que el que estaba sentado sobre el caballo, color pálido de muerte. Encima el que estaba sentado sobre el caballo tenía como nombre muerte. Y todo era mortandad. Y nosotros encontramos en la historia, y ya esto es cuestión de historia. Y en la historia nosotros vemos, y ustedes pueden googlear, y pongan allí Constantino y la iglesia cristiana, Constantino y el cristianismo, y busquen todas las historias, a todos los comentadores que hablen sobre el tema. Entonces, por si uno, ustedes mismos, o el que me esté escuchando y que no sea adventista, digan, no, esas son especulaciones, ideas, interpretaciones antojadizas, interpretaciones encontradas, interpretaciones de los adventistas. No, estamos analizando un caballo color muerte, con un jinete que tenía por nombre Muerte, y todo es un terrible periodo de mortandad. Y cuando nosotros vamos, repito, a la historia de Constantino, ahí vamos a aprender muchas cosas. En la historia de Constantino, ya hemos dicho que es él el que une al Imperio Romano con el cristianismo. Y él comienza a comandar, a influenciar como emperador. Y había luchas internas porque el poder eclesiástico quería gobernarlo al poder civil, y el poder civil quería gobernarlo al poder eclesiástico. Con el tiempo termina triunfando el poder eclesiástico contra el civil. Y podemos ver la larga historia. Y el periodo más terrible de muerte y de persecuciones fueron los 1260 años, que arranca en el 538 y termina en el año 1798. Y para aquellos que digan de dónde sacan los adventistas esto, entonces nosotros vamos, ya hemos visto en la charla anterior, en el capítulo 7 del libro de Daniel, cuando la bestia, que es el Imperio Romano, una bestia diferente a la otra, porque no eran meramente políticas, y esta es política y termina siendo religiosa. Primero política, se asocia con el cristianismo como una balanza, porque por eso en uno de los caballos, en el caballo
negro, había una balanza, estaban viendo quién pesaba más el poder civil o el poder eclesiástico, y termina pesando más el poder eclesiástico sobre el civil, y el eclesiástico persiguió, gobernó, dominó, y a todos los reyes de la antigüedad que se oponían al papado eran perseguidos, eran castigados y eran muertos. Y estaban todos sujetos a ese terrible periodo de 1260 años, y de dónde sacamos los 1260 años, bueno, de la cuarta bestia. Y nos acordamos que habíamos visto que esa bestia, la cuarta, que tan diferente era a las otras, era política, después religiosa, y después religiosa no hay política nunca más. Iba a terminar así, un dominio absoluto del poder religioso en el mundo entero, pero ya entero, completo, ya lo vamos a estudiar. Pero el tema es que ahí el ángel, cuando le contesta al profeta Daniel, hagamos de cuenta que un adventista le pregunta al ángel Gabriel: quiero saber la verdad acerca de la cuarta bestia, porque resulta que al profeta Daniel ni le interesó las otras tres. Quiero saber la verdad de la cuarta, y de los 10 cuernos que tenía, y de aquel cuerno que subía y a 3 cuernos destruyó. Y ahora es el ángel Gabriel, no el adventista. Es el ángel Gabriel, no los evangelistas. Es el ángel Gabriel y no un sacerdote católico, que dice que de esa bestia iban a surgir 10 cuernos. Y le explica: serán 10 reyes que vendrán: visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, vándalos, los francos, alamanes, burgundios, los sajones, y se lo ven a los 10 cuernitos. Y cuando lo vieron los 10 cuernitos, vio que uno pequeñito comenzaba, salía y crecía un cuerno, un décimo. Y crecía y fue mayor que sus compañeros. Y a 3 de los cuernos los derribó. Y ese cuerno creció, y en otras profecías, ya ustedes han estudiado, todo lo que tenía ese cuerno: tenía bocas que hablaba blasfemias o grandezas, tenía ojos que escudriñaban todas las cosas. Entonces hay una traducción de todo eso, pero ahora ya ustedes han estudiado, me supongo, sobre esa bestia, y no vamos a estudiar ahora. Pero entre las cosas dice que ese cuerno pequeño, aparte de destruir a 3 pueblos, ese iba a cambiar la ley y los tiempos de la ley. Y el mandamiento pertenece al tiempo, es el sábado. Y se quitó el mandamiento de las imágenes, 2 mandamientos de los 10. Y los protestantes guardan, ya dijimos, 9. Obedecen el mandamiento: no tendrán imágenes, pero pisotean el sábado. Pero a la ley no hay que tocarla, ya la Biblia profetiza que ese cuerno haría eso. ¿Y quién lo hizo? Sino Constantino, en el año, le guste o no a las otras iglesias o a los católicos, que busquen en Google toda la historia de Constantino y del cristianismo, y van a ver cómo Constantino, en el concilio de Nicea, patrocinado por él, cuando debaten sobre la divinidad de Jesucristo y sobre el arrianismo, que no creían en Cristo como Dios, se decreta matarlos a los arrianos. Y pasaron muchísimos años de guerra entre los 7 pueblos cristianos contra 3 pueblos cristianos, y los 7 terminan venciendo y le dan el apoyo total al cuerno undécimo. Y ahora ya quedaban 8. Y nos acordemos, porque en Apocalipsis vamos a ver del cuerno octavo, y del cuerno octavo, porque eran 11avos, 3 son destruidos, quedan 8. Pero hay muchos estudiosos adventistas que hablan del octavo, y bueno, yo respeto todas las interpretaciones, bueno, que ellos respeten la mía, respetémonos, pero vamos a hablar sobre el cuerno, que ya en Apocalipsis se habla como octavo también. Bien, pero volviendo hacia el pasado, veía que ese cuerno, dice, hacía guerra contra los santos y los vencía. Y entonces con Constantino se matan a 3 pueblos cristianos: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y terminan siendo aniquilados los últimos de los ostrogodos con Justiniano, y Justiniano en el año 538 le da la corona al Papa Vigilio, y ahí la balanza pesa hacia el poder civil definitivamente. 538 y es historia. Y entonces dice que ese cuerno iba a perseguir por tiempo y la mitad del tiempo, que no lo vamos a traducir ahora.
que traducido quiere decir 1260 días, y como en la Biblia se señala día como años, son 1260 años, que arrancando desde el 538 llegamos hasta el año 1798. Y entonces decir que el caballo amarillo llega hasta el año 1798 no es un invento adventista. Hay toda una historia, la podemos encontrar la historia, y la historia afianzada en las cosas que dice la misma Biblia, el mismo ángel Gabriel. Y entonces, 4 caballos, si vamos por el hecho de los colores y de las cosas que se explican y que hemos estudiado estos sábados, si vamos a hablar de fidelidad a la doctrina, hermano, desde el tiempo del caballo blanco, desde el tiempo del caballo blanco, que llegaríamos hasta el año 100. ¿Y por qué llegaríamos hasta el año 100? Porque muere el apóstol Juan por ese tiempo y fue el último guardián de la doctrina, pero con guardián y todo. ¿Qué podemos decir nosotros del primer periodo? Porque el caballo blanco eran todos los cristianos, un símbolo de un cristianismo puro. A veces leemos en algunos libros que hablan del caballo blanco como simbolizando a la doctrina pura, al cristianismo puro. Sí, cómo no, han habido cristianos puros, pero nosotros ya hemos analizado que en tiempo de los apóstoles, en vida los apóstoles, han luchado contra las doctrinas erróneas y satánicas y fueron introduciéndose, y en tiempo de ese periodo han habido malos cristianos, pésimos cristianos, y la mayoría comenzaron a apostatar. La mayoría, y una minoría no apostató, aún en el caballo blanco. Pero se lo toma como blanco porque todavía se manejaba la sana doctrina controlada por el apóstol Juan, que ustedes se acuerdan que el apóstol Juan dijo, ya es el último tiempo, hijitos, y la unción que el Espíritu Santo los guía. Pero ese Espíritu Santo termina yéndose con la muerte del apóstol Juan y entran ya los errores sin freno. Pero han habido malos cristianos en el periodo del caballo blanco, pésimos cristianos, o ya en materia de doctrina, y malos cristianos en tiempo del caballo rojo, y persecución y muerte por parte del Imperio Romano. Y si vamos nosotros al periodo de Constantino, ya no perseguido por el Imperio Romano, sino que, en cierto modo, un pseudo cristiano, el emperador Constantino, manda a matar a cristianos que se oponían a la divinidad de Jesucristo, pero las muertes y las persecuciones siguen. Y 7 pueblos cristianos van a destruir y matar a sus hermanos cristianos. Ese era el colmo de los colmos, cuando el Señor Jesús, ¿qué dijo? Perdonad a vuestros deudores, haced bien a los que os persiguen y os ultrajan. Y el que lo insulta a su prójimo, el que le dijera raca o fatuo, ya será culpado del infierno de fuego como que mató. Entonces, según Cristo, no podíamos ni insultar al prójimo, y esto no tan solo no lo insultaba, sino que lo perseguían, los torturaban y los mataban. Bueno, periodo entonces, si vamos a hablar en materia de doctrina, la doctrina se la pudo guardar intacta hasta el año 100 con el apóstol Juan, sin querer decir que por todos lados y diferentes iglesias ya se practicaban cualquier tipo de mensajes y de doctrinas. Si vamos a hablar de doctrina, ya en el siglo II, III, IV ya todo eso se desvirtuó, y quinto y sexto y séptimo, y hasta el día de hoy ya se desvirtuó todo, y hay muchísimas corrientes interpretativas. Pero la doctrina pura todavía se podía manejar en tiempos de los apóstoles. En tiempos del adventismo, para nosotros, el que escuche esto, si es evangélico católico, decir, no, este hombre está equivocado. Para nosotros comenzamos a manejar un mensaje profético con grandes verdades, y que las estamos estudiando y compartiendo. Pero en la doctrina a partir del caballo blanco se desvirtúa hasta el día de hoy, dejando de lado al adventismo. Si vamos a obediencia, en tiempo de los apóstoles ya se habían apartado muchísimo de la fe. Y con Espíritu Santo y todo comenzaron a pecar y lo corrieron al Espíritu de Dios. Adulteraban, fornicaban, calumniaban. Y ustedes se acuerdan de todo lo que hemos leído. Mueren los apóstoles y la desobediencia es peor. Entonces, la corrupción, el caballo rojo, símbolo de persecución y muerte y corrupción teológica,
el caballo negro, peor, el caballo amarillo ya todo descompuesto, totalmente descompuesto en materia de doctrina, fue el colmo de lo que hizo la Iglesia de Roma. Todos los evangélicos que querían defender la verdad de la Biblia fueron, hasta que vino la libertad religiosa, entonces esa historia, si no lo aceptan los hermanos católicos, tienen que hacer. ¿Por qué se llama libertad religiosa? Porque ha habido una gran persecución religiosa. Y vino la libertad religiosa, se descubre la iglesia y se comienzan a imprimir Biblia. ¿Y por qué será? Porque la Biblia estaba prohibida, so pena de muerte, y el único que podía leer la Biblia o interpretar la Biblia eran los dirigentes de la Iglesia de Roma. Se comienza a predicar el Evangelio ya con la libertad religiosa, y los evangélicos y comienzan a enseñar verdades de la Biblia, pero a desvirtuar muchas otras cosas, y hasta el día de hoy, lamentablemente, hasta nuestros mismos hermanos, hay unos quienes piensan de una manera y otros piensan de otra manera. ¿Cuándo pensaremos de una sola manera? Cuando venga la lluvia tardía y Dios junte a su pueblo de todas las confesiones religiosas y de todos los lugares y se cumpla aquello que está profetizado en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, salid pueblo mío de la Babilonia, para que no seáis participantes de sus pecados y recibáis de sus plagas. Ahí el Señor juntará y con el Espíritu Santo pensaremos lo mismo, porque hay muchos que piensan de diferente manera y eso no significa que sean malos, ni que sean impíos, ni nosotros los podemos juzgar. Porque Dios, nos acordamos de Romanos capítulo 11, los encerró a todos en incredulidad para poder tener misericordia de todos. Entonces no nos molestemos cuando veamos cristianos que piensan de una manera, cristianos que piensan de otros. Dios tiene misericordia porque si no tendría que haber condenado a muchísima gente. Pero lo dice Pablo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus caminos e insondables sus juicios, porque Dios los encerró a todos en incredulidad para poder tener misericordia de todos. Bien, entonces así hacemos nosotros una breve reseña y abarcamos los tiempos, retrocedemos y llegamos entonces hasta un periodo profetizado que lo podemos encontrar en la Biblia, explicado por el ángel Gabriel, y lo corroboramos con la historia, que el periodo más largo y de persecución es la de los 1260 días proféticos, que son 1260 años, que comienza desde 538, dicho por Dios en esa profecía y explicado por el ángel, que ese cuerno pequeño perseguiría por tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años, cuando el general Napoleón apresa al Papa Pío VI, y la Iglesia de Roma recibe una herida de muerte que la vamos a estudiar en Apocalipsis 13, si Dios quiere. Entonces, cuando llegamos a esa fecha, 1798, caballo amarillo, ahora terminan los caballos, terminan entonces en el sello número 4, en el cuarto sello, y entramos al quinto. Y ahora vemos en el quinto una variación tremenda. ¿Qué leemos en el quinto? Ya no leemos otro caballo, eran 4 caballos nada más, en los primeros 4 sellos. Capítulo 6, leemos entonces de Apocalipsis, versículo 9 al 11. Y cuando él abrió el quinto sello, ya nos dice que uno de los 4 seres vivientes decía, cuando se hablaba de los caballos, ustedes se acuerdan que habían 4 seres vivientes, cada ser viviente habla en un caballo, después el otro en el otro, el otro en el otro y el cuarto en el cuarto. Ahora en el quinto sello ya no intervienen esos seres vivientes. Y dice, cuando él abrió el quinto sello, Jesús abre el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos,
como ellos. ¿Notan acá la diferencia de este sello? 4 periodos de persecución, porque en tiempo de los cristianos de caballo blanco también perseguían judíos que perseguían y mataban cristianos, judíos no conversos a los judíos conversos. Había periodo de persecución y de muerte. En el segundo caballo, color rojo, Smirna, llamado como olor de suavidad de sacrificio, cuando estudiamos las 7 iglesias. La segunda iglesia estaba representada por grandes persecuciones del Imperio Romano, caballo rojo, el caballo negro, descomposición de doctrina, pero también persecuciones por parte de Constantino, que ahí comienzan las persecuciones y la guerra de los 7 contra los 3 pueblos cristianos. Y después, los 1260 años, cuando ya toma de dominio absoluto el papado y comienza a perseguir a todos los llamados no protestantes, sino evangélicos con propiedad. Protestantes, ya dijimos, con propiedad se le puede llamar a los luteranos o calvinistas, porque siendo católicos protestaron de la misma doctrina o iglesia a la que pertenecían. Pero nosotros ya todos lo llamamos protestantes, no, tendríamos que llamarle evangélicos, porque eran seguidores del poco evangelio o escrituras que ellos podían haber manejado. Bien, el tema es que se analiza estos periodos de persecución y llegamos hasta el caballo amarillo, también persecución, el periodo más terrible de persecución y muerte, y ahí se hace un impasse. Se ve a las almas como que las almas están clamándole a Dios, es como que se termina ya el periodo de persecución y muerte. Y bueno, hermanos, yo acá tengo que decir algo. Yo no creo en la persecución, que muchos adventistas hablan de una persecución en breve, persecución y muerte, hasta que no llegue el 6º sello, que no va a haber muerte tampoco. Y acá se está hablando, yo leía un libro de Uriah Smith, un libro muy aceptado en nuestra iglesia en tiempos pasados, reemplazado por teólogos, pastores adventistas modernos, que no le dan mucha credibilidad al libro de Uriah Smith, pero el libro de Uriah Smith, contemporáneo con Elena apoyó los escritos, Elena en el tiempo que ella vivía, apoyó los escritos de Uriah Smith. Y Uriah Smith no estaba hablando de un periodo de persecución a futuro acá con los sellos. Está mostrando que han habido 4 sellos de persecución que llega hasta el año 1798, y en este impasse, las almas que han muerto a través de esos siglos de persecución están clamándole a Dios: Señor, ¿cuándo nos vas a vengar? Siglos, hermanos, de persecución y muerte. ¿Cuándo nos vas a vengar, Señor? ¿Hasta cuándo? O sea que está mostrando que esas almas están mirando que la venida de Cristo todavía no llega. Entonces, Señor, ¿hasta cuándo? Estamos en el año 1798 y todavía Dios no está castigando a los perversos que han perseguido y han torturado y han matado a los cristianos. Pero está hablando de esos periodos de persecución, no de un periodo a futuro. Pero vamos a leer bien. Acá tenemos que aprender varias cosas. A lo mejor acabamos de leer esto y ustedes pueden decir, tendrá mucho significado lo que acabamos de leer, tiene mucho significado. En primer lugar, hermanos, para los evangélicos y para los católicos, estos versículos son una prueba indubitable de que el alma es inmortal. Nosotros creemos que el alma es mortal, que cuando morimos no sabemos nada. Pero acá que estamos leyendo, acá en el Apocalipsis se ve a las almas que viven, las almas de los perseguidos y muertos han muerto en su cuerpo, pero sus almas viven, piensan y sienten, recuerdan y están pidiéndole a Dios justicia. Señor, no nos estás haciendo justicia y pasan los siglos. ¿Hasta cuándo, Señor, no nos vas a vengar? ¿Se dan cuenta, hermano, que este versículo o estos versículos están demostrando que el alma es inmortal? ¿Se han dado cuenta ustedes cuando han leído alguna vez el Apocalipsis?
quizás solitos ustedes, se han detenido a ver esa problemática, y en los debates evangélicos y católicos usan mucho este versículo. Esta es una prueba de que el alma es inmortal. Uno muere, pero el alma sale del cuerpo y vive. Y estos cristianos estaban con sed de venganza justa. Señor, y volvamos a leer versículo 10, y clamaban en alta voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y entonces viene Dios y le contesta, digamos, les fueron dadas sendas ropas blancas, que es justicia, o sea, mostrándole al Señor que ellos estaban justificados, salvos, y fuele dicho que reposasen, reposando las almas, alma de los justos reposando. Los malos están en el infierno, no reposan día y noche, pero los hijos de Dios, muertos por el testimonio de Jesucristo, están reposando, y dice, como que el Señor les dice, reposen, hijitos, sigan tranquilos, porque ya va a llegar el tiempo de la venganza. Entonces le contesta, le da ropa blanca, y le he dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahí, hermanos, de acá tenemos que aprender muchas cosas. Para los evangélicos, ya está. Todos los santos están en la gloria. Las almas viven y están clamando que se les haga justicia. Dios no los condena por pedir justicia, le dice que esperen un poquito hasta que se completen sus consiervos, que también iban a ser perseguidos y muertos como ellos. ¿Qué tenemos que analizar de esto, hermanos? Muchas cosas. En primer lugar, en un debate que tengan ustedes con un evangélico, o con los evangélicos, o con algún dirigente, ustedes tienen que manejar bien estos versículos. Esto no demuestra que el alma es inmortal. Esto es simbólico, así como estamos viendo sobre los caballos, sobre los colores, sobre el jinete, sobre la balanza, etcétera, etcétera. Tenemos que traducir que esto es simbólico, y ahora vamos a ver por qué es simbólico. Y yo he debatido muchísimas veces en la vida, hermano. Y cuando yo digo que esto es simbólico, porque a ti te conviene, por eso decís que es simbólico. Eso es literal. Es que en Apocalipsis hay cosas que son literales. La parte literal del Apocalipsis es la parte simbólica del Apocalipsis. Porque si todo fuese símbolo, ¿cómo podríamos nosotros interpretar el Apocalipsis si no existe la parte literal que va explicando los símbolos? Pero resulta que acá nos estamos encontrando con algo que pareciera ser literal para ellos, los evangélicos y católicos, para nosotros simbólico. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber si esto es simbólico o literal? A ver, hermano, ¿cómo podemos hacer nosotros para saber si esto es simbólico o literal? ¿Tienen la razón los evangélicos y católicos? Tenemos la razón nosotros. La comparación de textos. Y ustedes se acuerdan, hermano, dice allá capítulo 28, versículos 7, 9, 10 y 13. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se enseñará doctrina? A los niñitos, sí, hasta los niñitos, los quitados, arrancados, dice, de los pechos. Porque la palabra de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, y le decimos a los evangélicos, señores, vamos a hacer que la misma Biblia se conteste sola en la comparación de texto con texto. Primero, ¿por qué es simbólico? Porque el hecho de que diga almas están hablando y pidiendo venganza, justicia, es simbólico porque la comparación de texto va a decir que es simbólico. Ya no va a ser el adventista, va a ser la Biblia la que lo va a decir. ¿Pueden las almas hablar? Le preguntamos a la Biblia, y entonces en un debate debemos ser efectivos, hermanos.
¿Pueden las almas hablar? Entonces vamos a ir por buscar 2 textos nada más, hermano, porque no nos vamos a desviar a hacer una terrible comparación del texto, pero yo en un debate, como si fuese en un debate, lanzo versículos por doquier, pero yo te debo nada más. Y vamos a ir al libro de Eclesiastés, y en el libro de Eclesiastés, y el libro de Eclesiastés no es un libro simbólico bajo ningún punto de vista. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, encontraron capítulo 9, versículos 5 y 6. Esto es simbólico, es literal. Dice el sabio Salomón, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia se acabaron ya. No tiene ya más parte en este siglo en todo lo que se hace debajo de este sol. Eso es literal. Los que viven saben que han de morir. ¿Ustedes saben, hermano, que van a morir o no? Y ustedes me dicen, sí, por supuesto. Bueno, ahora saben. Cuando mueran, no van a saber nada. No van a tener ni envidia, ni amor, ni odio, ni pensamientos, nada. Eso es literal. El versículo 10 del capítulo 9 dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Porque al sepulcro a donde tú vas no hay obra, no hay industria, ni ciencia, no hay ciencia. Luego no se sabe nada, ni ciencia, ni sabiduría. Y ahora vamos a Salmos, hermanos. Y en Salmos, en el capítulo 146, y versículo 4, lo vemos al hombre cómo está formado. Nosotros estamos con vida, tenemos espíritu, y entonces pensamos, sentimos, amamos, odiamos, damos, etc. En el capítulo 146 del Salmo, en el versículo 4, Salmo 146, 4, hablando del hombre, dice, saldrá su espíritu y se volverá a su tierra, el cuerpo vuelve a la tierra, ya no vamos a estar caminando, bañándonos, perfumándonos, vistiéndonos y saliendo a pasear o a trabajar, ya no. Nuestro cuerpo se va a la tierra, al cementerio, al polvo de la tierra. Sale nuestro espíritu, pero bueno, sale nuestro espíritu, dirá el evangélico y dirá el católico, y bueno, y ahí pensamos, sentimos, amamos, odiamos. No, saldrá el espíritu, y en aquel día, lean bien, por favor, hermanos, lean. En aquel día perecerán sus pensamientos. El Señor nos quita el espíritu y dejamos de pensar y no vamos a estar muertos en un cajón y pensando quién ha venido a verme, quién no ha venido a verme, y pensando que estoy acá, que estoy allá, o flotando, como dicen algunos, y que ven su cuerpo. Mentiras, son cosas diabólicas. Sale el espíritu que nos da vida, y en aquel momento, entonces, sale su espíritu y perece su pensamiento. Y hay muchos textos más, hermanos. Cuando Jesús también dice en el Evangelio según San Juan, y lo hemos visto en una oportunidad, y le digo de memoria, y Jesús mismo dice, porque llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron bien, no estaban en la gloria, en los sepulcros. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y lo dice Jesús, de cierto digo, que llegará la hora en que todos los que están en la gloria, en el infierno, en el purgatorio, no,
De cierto os digo, una ratificación de lo que él dice. De cierto os digo, que llegará la hora en que todos, sin excepción, los que están en los sepulcros, oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida y los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Cómo entonces ahora, en esta comparación de textos, cómo podemos ahora, en la comparación de textos, creer que las almas están hablando? Y ahora ustedes van a ver las incongruencias si esas almas estuvieran hablando. Esas almas es una forma de que están pidiendo justicia, porque como alma, si sale el espíritu, si vives, sabes que vas a morir. Si estás muerto, no sabes nada. No tienes ni amor, ni odio, ni deseo de venganza. No sabes nada, están durmiendo el sueño de la muerte. Entonces, esto es simbólico. ¿Y por qué es simbólico? Bueno, vamos a ver algunos textos de cómo que si un alma habla, si el alma no sabe nada. Vamos a Génesis. Génesis en el capítulo 4. Encontramos un texto significativo. En el capítulo 4, cuando Caín lo mata a Abel, Caín lo entierra a Abel para que nadie se dé cuenta de su crimen, y él quedó tranquilo pensando que nadie sabía nada. ¿Qué pasó con Abel? Caín lo mató a Abel. Entonces, por supuesto, Jehová, que todo lo sabe, lo leemos en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 9. Y Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermano, los que mueren nada saben, no piensan, ni escuchan, no tienen amor, ni odio, sale su espíritu, se les termina el pensamiento, etcétera, etcétera. Esto es algo simbólico. No es que Dios estaba sintiendo a la sangre. Ahora la sangre de Abel estaba diciendo: Jehová, justo que estaba pasando Jehová, Jehová, Caín me mató, Jehová, Caín me mató. Y entonces se detiene Jehová: Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama de la tierra. Es una forma figurada, hermano, simbólica de decir por parte de Jehová. Dios lo sabe todo, Dios lo ha visto como hemos leído hasta el cansancio, que Dios todo lo ve, no hay nada que se oculte desde la eternidad sin final, a nada del universo. Y él estaba sabiendo cómo Caín lo mató a Abel, cuáles eran sus pensamientos, sus sentimientos, su odio, y lo mata y lo esconde, estaba sabiendo. Es una forma simbólica de expresarse el Señor. La sangre de Abel clama desde la tierra. Y vamos a ver otro texto también simbólico en la Biblia, que no puede ser literal. Y vamos a ir entonces al libro de Habacuc. Y en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 11. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Esto es inspirado por el Espíritu Santo. Habacuc, profeta, estaba diciendo estas cosas. Y que yo ahora tengo que entenderlo literal. La piedra clamará, habla, gritará, clama. Y entonces el enmaderado lo escucha y le responde. Esto es simbólico, hermanos. Es una forma de decir. ¿A dónde más encontramos otra forma simbólica de expresión? Y vamos a ir a Santiago, hermanos, al capítulo 5. Y en Santiago, en el capítulo 5, vamos a ver lo que Dios ve que los ricos hacen con los pobres. Y en el capítulo 5, versículo 1, dice: he allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Y entonces
leemos el versículo 4. He aquí el jornal de los obreros. He aquí el jornal, ¿no? El jornal, la paga. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado, de vosotros clama. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Otra forma figurada de expresarse por parte allá del profeta, en Génesis, Moisés, Habacuc y acá el apóstol Santiago. Inspirado por Dios, profetiza: he allá ahora, oh ricos, que les va a venir castigo por haber maltratado a los obreros. El jornal que se le paga y que no corresponde, y que se los explota y se les roba, etc., está clamando. El jornal clama, y el jornal de los obreros ha llegado a los oídos de Jehová de los ejércitos, y el Señor los castigará a los ricos. ¿Han entendido, hermanos? Entonces, cuando hablamos, vemos que las almas están hablando. Si los textos literales tienen una comparación, y eso que les mostré 3 nada más, podría mostrar mucho, y uno es clérigo de memoria. Podría mostrarle muchos. Entonces esas almas de forma figurada, porque literalmente en la comparación, que no se trata ya de evangelista ni de histórico, la comparación de textos está mostrando que el alma muere, no piensa, no siente, no habla, etc. Entonces de forma figurada está pidiendo: Señor, vénganos, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? Y ahora vamos a ver otra comparación de textos, que no va a hacer falta verlo, con pensarlo nada más. Dice que las almas que estaban debajo del altar, dice así, vamos a Apocalipsis. Hermano, y esto es irrisorio. Volvamos a Apocalipsis al capítulo 6. Y en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 9, cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido muertos. ¿A dónde estaban las almas? Cuando nos detenemos, hermanos, a investigar los versículos, descubrimos todas estas cosas. Señores evangélicos y católicos, acá las almas no están en la gloria. En el infierno no, porque fueron justos. Estarían en la gloria. No, no están en la gloria. Están debajo del altar donde fueron muertos. El altar donde fueron muertos puede haber sido bajo un árbol o al pie de un árbol, puede haber sido en el desierto, puede haber sido una casa donde fueron asesinados. Ese es el altar del que murió. No está en la gloria. Debajo del altar, y vamos a imaginarnos en una literalidad, si el alma habla y está pidiendo venganza, entonces quiere decir que hay una literalidad también en el altar. Esas almas no están en la gloria, están debajo del altar, el lugar donde fueron muertos en tiempo X y en el lugar X, y allí están presas las almas. Ah, no habían ido a la gloria, señores. Y uno está gritando en la casa, y el otro está gritando al pie de un árbol, el otro está gritando en el desierto, otro está gritando en medio del monte. Señor, ¿hasta cuándo pasa nuestra muerte? ¿Se dan cuenta que no puede ser? Ahora vamos a ver otra cosa más. Y los católicos y evangélicos no pueden responder en esto. Tendría que decir directamente que están en la gloria. Pero ahora viene otra incongruencia terrible. ¿Cómo pueden los hijos de Dios, llenos de felicidad, si estuviesen en la gloria como ellos creen, pidiendo venganza? Señor, ¿por qué no nos venga? ¿No tenemos nosotros la historia de Esteban en Hechos, en el capítulo 7, cuando lo apedrean a Esteban? Digamos, y oyendo estas cosas, los judíos
regañaban en sus corazones, y según mi versión dice, crujían o retiñaban los dientes llenos de ira en contra de Esteban. Versículo 55, más él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y lo vio a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57, entonces dando grande voz en los judíos, se taparon sus oídos y arremetieron unánime contra Esteban. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron su vestido a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y lo apedrearon a Esteban. ¿Y qué dijo Esteban? ¿Qué dijo Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60, el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ese es un espíritu cristiano. Lo estaban apedreando, se estaba muriendo, se puso de rodillas y mirando en esa visión hermosa a Jesús sentado a la vista de Dios, llegaba la hora de su muerte, y gritó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Eso es amor, ya celestial, cristiano celestial, ya y murió, y en su dimensión, todos los años pasaron y vino Cristo para él. ¿Cómo van a estar estas almas diciendo, Señor, ¿por qué no nos venga debajo del altar gritando? Pero si tendría que estar felices con tanta felicidad en la gloria, que ni se van a acordar de lo que lo han matado. A Esteban lo estaban apedreando y él no dijo, Señor, me estoy muriendo, mira cómo me apedrean, mátalo, castigalo. No, Señor, gritando, no les imputes este pecado. ¿Se dan cuenta, hermano, que la comparación de textos, la comparación de hechos, la comparación de circunstancias no dejan pensar como piensan los evangélicos o los católicos? Y ahora voy a la última parte. Fíjense, hermanos, y esto es irrisorio, y yo en los debates me río. ¿Cómo pueden las almas estar diciéndole, Señor, debajo de un altar? No en la gloria. Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? Lleno de bronca, de ira, de odio, cuando Esteban era diferente, ¿no? Pero otra cosa, si los que mueren van a la gloria, si han sido buenos, ¿y los malos a dónde van, señores evangélicos y católicos? ¿Y los malos a dónde van? Al infierno. Entonces, todos estos cristianos que han muerto en esos periodos, años de persecución, están en la gloria. ¿Para qué le van a decir al Señor? ¿Para qué les van a decir al Señor? Señor, vénganos, ¿hasta cuándo no nos vas a vengar? Y el Señor tendría que haberles dicho, ¿qué les pasa, hijito querido? ¿Por qué me están pidiendo esto? ¿Qué no lo ven a los asesinos de ustedes, a los perseguidores, a los torturadores, que están en el infierno quemándose? En el siglo I, en el siglo II, III, IV, V, VI, y llegamos hasta el año 1798. ¿Para qué les van a estar diciendo al Señor, Señor, vénganos, si ya fueron vengados? Si todos esos perseguidores ya han muerto y están en el infierno, quemándose, gritando, lleno de dolor y de sufrimiento, y la justicia hecha, según la creencia de los evangélicos y católicos. El bueno va a la gloria y el malo al infierno. ¿Para qué grita este que está en la gloria? Que sea castigado el malo si ya está en el infierno. Hermanos, se dan cuenta. Hermanos, nuestra doctrina es perfecta y hay que saberla defender. Cuando ustedes lo agarran bien a ese versículo, pero tienen muchísimas cosas para decir en contra de la idea, de las ideas
o creencias populares. ¿Han entendido, hermanos, la fuerza de nuestra creencia? El alma es mortal. Nada sabe. Llegará el tiempo en que Cristo vendrá en gloria y majestad y resucitará a los buenos y a los malos. Los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, recién irán al cielo. Entonces, aún así, cuando venga Cristo, dice el apóstol Pablo, resucitan glorificados y ahí vuelven a pensar y a sentir. ¿Y para qué van a pedir, Señor, vénganos, si no ha existido entonces un lapso tal, un periodo tal de almas que están esperando de ser vengadas? ¿A dónde? En la gloria no dice, bajo un altar, pidiendo venganza, si los malos ya han sido castigados de hace rato, si hubiese sido así. Pero acá se está mostrando que vamos a pensar cuando Cristo venga y seamos glorificados. ¿Y qué vamos a pensar ahí, Señor? Anda castigado. No, si ya cuando venga Cristo somos glorificados y vamos a estar sabiendo que viene un milenio donde vamos a juzgar a los malos perseguidores y torturadores. Y cuando aparezca Cristo, vuelva a la piedra en gloria y majestad, resucitan los malos y el Señor los castiga conforme a sus pecados. Hermanos, tenemos que manejar esos textos para que no nos encuentren de sorpresa. Y al contrario, sea una terrible sorpresa, porque estas cosas los evangélicos y católicos no lo saben, lo ignoran por completo, así como yo les enseñé completo totalmente todas las cosas que arrojan esos versículos. No lo saben ellos, y cuando ustedes lo agarran de esta manera, quedan mudos, no tienen qué explicar, porque todo es sorpresivo e irrefutable. Y ahora dejamos el quinto sello y vamos al sexto sello y vamos a terminar con los sellos. Solo les pido 5 minutitos. Tengo 5 minutos, les pido 5 minutos más, y es en total, para que así dejemos los sellos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Y cuando dice que esperen hasta que sean completados sus consiervos que iban a morir como ellos, es porque el clamor de forma simbólica se extiende a través de los casi 800 años, menos por supuesto, 1700 y pico de persecución. Y es como que claman y le está diciendo ya van a morir los otros hasta que se complete los periodos de los 4 caballos. Y no porque haya una persecución fuera del periodo de 1798, persecuciones con muerte, más allá de que puedan haber algunas esporádicas por ahí, hasta el día de hoy, como ser el tierra de los islamitas, que se han perseguido cristianos, se han matado cristianos, pero no necesariamente adventistas. Como hay muchos adventistas que insisten que va a haber una ley dominical ahora y que lo van a perseguir, lo van a torturar y lo van a matar, y no es así. Vamos a estudiar bien el Apocalipsis y vamos a ver que va a haber una persecución y va a ser en la 6ª plaga, cuando ya estemos muy cerca de la venida de Cristo, y no van a alcanzar ni a matarnos siquiera, y el Señor Jesús va a intervenir. Bien, entramos al sexto sello. Apocalipsis, capítulo 6. Y fíjense cómo cambia todo ahora. Ya no hablamos más de doctrina, de persecuciones, de muertes, etcétera, etcétera. Ni de supuestas almas de forma figurada que están pidiendo venganza en ese largo periodo de 1700 y pico de años. Versículo 12. Mire cuando él abrió el 6º sello. ¿Y qué pasó, hermanos? Y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso todo como sangre. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Versículo 14. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. 15. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los príncipes, y todo fuerte y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme?
Ahora noten que hemos tenido 4 caballos, 4 periodos de corrupción en materia de doctrina, de desobediencia a la palabra de Dios, de infidelidad, de apostasía, persecuciones, muertes, un periodo en que de forma simbólica se pide venganza de tanta mortandad de la Iglesia de Roma, por parte de la Iglesia primero del Imperio Romano y después de la Iglesia de Roma, y de Roma no mantenía el externo. Y ahora vamos a algo totalmente diferente, algo literal, la venida de Cristo. El sexto sello ya está llevándonos a otro acontecimiento cuyo accionar es concluyente. Termina todo, viene Cristo. Pero ¿cómo se inicia el sexto sello y cuándo comienza el sexto sello? Fíjense que el periodo de persecución del dicho por el ángel, tiempo y la mitad del tiempo, 1260 días, o sea, 1160 años, llegando hasta el año 1798, que ya en el libro del Apocalipsis, en el libro de Daniel se le llama tiempo del fin. ¿Cómo se inicia el sexto sello? Con un gran terremoto. Y después el sol que se oscurece, la luna como sangre y la lluvia de estrellas. Esos acontecimientos muy distinguidos están mostrando el inicio del sexto sello. El sexto sello abarca desde el año 1755 hasta la venida de Cristo. Ah, pero qué interpretación de los adventistas. Bueno, el tiempo de persecución, según el ángel Gabriel explicándole al profeta Daniel, y no los adventistas, ni de ningún 98. Se descubre la imprenta, viene la libertad religiosa, no hay más persecución. Y el cristianismo se desarrolla con tranquilidad, pero no hay otra profecía, hermanos. Sí, ¿no? La del sexto sello. ¿Y cuándo se inicia el sexto sello? ¿Y cómo podemos saber cuándo se inicia el sexto sello? Porque se ve un gran terremoto. Y bueno, hermanos, terremotos han habido muchos. Hay un terremoto pero muy destacado que ha ocurrido en el año 2004. ¿Se acuerdan ustedes del terremoto del 2004? Ese que hubo en Indonesia, en Sri Lanka, en parte del norte de África y otras islas. Un terremoto de 9,5 se ha pasado, ¿no? De cada sitio, generalmente suele ser 7,5, 7,1, 6,7, esta vuelta fue 9,5 y lo movió al eje de la Tierra, lo desplazó en 6 grados, al planeta Tierra en su eje, lo desplazó en 6 grados. Y de ahí vino un terrible tsunami, porque el terremoto fue en medio de la mar, y el tsunami, ¿se acordarán ustedes cómo arrasó Indonesia y mató en esas playas? Primero se dijeron más de 300.000 personas, ahora se dice 50.000, no se sabe exactamente. O no se dice exactamente, pero muchísima gente. Y bueno, podríamos nosotros decir, bueno, acá hay un acontecimiento que lo tenemos que buscar, un gran terremoto. ¿Cómo se inicia el sexto sello? Versículo 12, miré cuando él abrió el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto. Y busquemos entonces en la historia lejana o en una historia cercana, cuando ocurrió un terrible terremoto para que marque el inicio del sexto sello. El sexto sello se tiene que iniciar a continuación del cuarto, que llegó hasta el año 1798, si vamos al periodo dicho por el ángel. ¿Y por qué no lo contamos al quinto? Porque el quinto es un impas, es de una forma simbólica de donde los cristianos están reclamando durante un largo lapso de 1700 y pico de años de persecución, Señor, ¿por qué no nos venga, haznos justicia? Entonces el sexto sello tiene que comenzar o empezar a partir del año 1798 o por ese tiempo.
Entonces el sexto sello, buscamos en el sexto sello un gran terremoto. Y el terremoto, hermanos, más grande que haya conocido la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, hermanos, para que no sea lo que dice Roberto? Para que no sea lo que dicen los adventistas. Busquen en Google, terremoto de Lisboa. En el terremoto de Lisboa, del 1 de noviembre del año 1755, ¿y por qué no 1798? Para que después de 1798 venga el sexto sello. No, es que las persecuciones ya iban cesando. Antes del año 1798, ya para el año 1798 ya prácticamente no se perseguía a nadie. Pero ahí Napoleón manda al general Berthier, lo apresan al Papa Pío VI y se terminó el papado. Después de 2 años y medio le devuelven el papado a la Iglesia de Roma otra vez. Pero las persecuciones cesaron antes. Y entonces se abre el sexto sello con un gran terremoto que fue en el año 1755. Busquen en Google y fíjense todos los detalles que da. Y es el terremoto más grande que haya ocurrido en este planeta. Y yo le voy a leer rápidamente en el libro de Uriah Smith, el tomo 2, que habla sobre el Apocalipsis. Y él comenta, les voy a leer un párrafo nada más, pero ustedes busquen en Google, busquen historia, hermano, busquen historia para que no sea lo adventista. Dice, Robert Piñero dice, lo dice el hermano Juan Alberto. No, lo dice la historia, lo corrobora lo que dice la Biblia. Dice, el gran terremoto, comenta, y este Uriah habla de un comentador llamado Roberto Sears. Dice, el gran terremoto del año 1755 abarcó una extensión de por lo menos 11 millones de kilómetros cuadrados. Según su efecto, se extendieron hasta debajo de las aguas en muchos lugares donde sus sacudidas no fueron perceptibles. Afectó las mayores porciones de los continentes de Europa, África y América, pero su extrema violencia se sintió en la parte sudoccidental de la primera. En África este terremoto se hizo sentir casi tan severamente como en Europa. Gran parte de la ciudad de Argel fue destruida, muchas casas fueron derribadas en Fez y en Mezquines, y multitudes quedaron sepultadas bajo sus ruinas. Efectos similares se vieron en Marrakech. Sus efectos se sintieron igualmente en Tánger, Tetuán, en Funchal y en la isla Madeira. Es probable que toda África fue sacudida por esta tremenda convulsión. Por el norte se extendió hasta Noruega, Suecia, Alemania, Holanda, Francia, Gran Bretaña e Irlanda. Fueron todo más o menos agitadas por la misma gran y terrible conmoción de los elementos. La ciudad de Lisboa, y por eso se llama el terremoto de Lisboa, fue prácticamente el epicentro. Antes, en la ciudad de Lisboa, antes de esta calamidad, tenía más o menos perecieron, de las 150.000, 90.000 perecieron en ese día fatal. Y no le voy a seguir leyendo, busquen en Google. 1755, un gran terremoto, que nunca hubo uno más grande que ese. Entonces busco en la historia cercana y vemos que hay un gran terremoto que marca el inicio del sexto sello después de ese periodo del que abarcaría el cuarto caballo. Y ahora tenemos que buscar la noche. ¿Cuánto oscurecimiento del sol estamos viendo? Eclipse. Eso no son oscurecimientos del sol. Perdón, oscurecimiento del sol. Y vemos en YouTube, por lo menos yo me fijo, ¿no? Que oscurecimiento del sol por acá, oscurecimiento del sol por allá. No, hermano. Hay un oscurecimiento del sol terrible que ocurrió cuando el famoso oscurecimiento del sol, que fue el 19 de mayo del año 1780, busquen en Google. Un terrible oscurecimiento del sol que casi toda Nueva Inglaterra quedó oscura desde las 10 de la mañana hasta la noche y que no se podía divisar ni un papel blanco. Eso no ocurrió. Y busquen entonces a ver si es verdad o es un invento de los adventistas. Gran oscurecimiento del sol significativo que marca el inicio del sexto sello, 1700
1780. ¿Qué día? El 19 de mayo de 1780. Pero acá también se habla que la luna se puso todo como sangre. Pero claro, nosotros vemos cada 2 por 3 un eclipse de acá, y entonces la luna roja, ¿cuántas lunas rojas estamos viendo? Esa luna roja, busquen en Google, fue muy destacada, dice que se esperaba luna llena, y la luna llena no salía por la oscuridad que había, y de repente se ve una luna, pero realmente color sangre. Y los diarios de la época, no había internet. Los diarios de la época dicen que esa luna roja estaba cruzada, tenía una cruz. Y son comentarios de los diarios de la época. Busquen en la historia. Y después se habla de la lluvia de estrellas. Muchas veces se dice, vemos en videos que la lluviecita de estrellas por ahí, de meteoros por acá, y que se va a ver en esta parte del planeta, en la otra parte del planeta. Hubo una terrible lluvia de estrellas que duró horas, desde la noche hasta casi el amanecer, donde millones de estrellas se veían casi en toda Nueva Inglaterra. ¿Y por qué casi toda Nueva Inglaterra? ¿Y quién era ¿Qué es Nueva Inglaterra? Estados Unidos, hermano, era la Nueva Inglaterra. Y casi todos los cumplimientos esas fueron visibles en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el centro del protestantismo. Eran los que más estaban, era allí, en aquel entonces, un periodo, gente de excelencia que habían huido de las persecuciones de Europa, sostenedoras de las verdades de la Biblia, podían con la Biblia probar estas cosas. En cambio los otros que estaban en otras, ellos no tenían señales. Pero a esta gente sí se le dio señales que quedan registrados, que hoy día nosotros podemos ver en la historia, podemos ver a través de la internet y podemos ver en la Biblia que lo dice, la historia que lo corrobora. Y esa lluvia de estrellas fue terrible, hermanos. Quedó casi iluminado el cielo de tantos meteoritos que caían, pero horas en una gran extensión. Busquen en Google. Y mucha gente se suicidó pensando que era el fin del mundo. No vamos a comparar con esta lluviecita de estrella que en algún estado de Estados Unidos se la puede ver, o a veces un poquito, en Europa, pero un ratito, unas cuantas estrellitas, o las lunas como sangre que vemos ahora, no tiene nada que ver con lo que se dice en Apocalipsis. Entonces, esos eventos marcaron el inicio del 6º sello. Y después de eso, hermanos, ¿qué viene? ¿Qué viene? Leamos para terminar. Versículo 14. Y el cielo se apartó como un libro que se envuelto. ¿Por qué dice así la Biblia? Porque los antiguos libros, ¿cómo eran? Eran 2 palitos con un rollo, se lo desenvolvía. Entonces, el cielo se apartó como un libro que es envuelto. O sea, un libro extendido se lo vuelve a enrollar. Es como que el cielo se va a abrir y va a ser visible en una dimensión desconocida, el espectáculo más grande y extraordinario y bello y hermoso para los hijos de Dios, pero terrible para los malos. Y todo, cuando se abren los cielos, entonces todo monte y las islas fueron movidos de su lugar. El gran terremoto que está profetizado en el libro del Apocalipsis 16, capítulo 16. Tiembla toda la tierra por un evento extraordinario, la venida de Cristo en la nube de los cielos. Y entonces, los reyes de la tierra, y los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes, todo siervo y todo libre, se escondieron en las corrientes de las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Qué triste, hermanos, el gran día de la ira. ¿De la ira de quién? Del Cordero. Ahora estamos asustados por el Cordero, no. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Estamos bajo la gracia. Cualquier pecado que cometamos, Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero si hemos
abusado de la misericordia y de la gracia de Cristo y hemos pecado y se nos acaba a nosotros la gracia. Ya no hay amor del Cordero para salvarnos. Lo ven a Cristo venir en gloria y majestad y prefieren ser aplastados por las piedras. En medio de ese terremoto, cuando muchas montañas estén deslizando y estén cayendo piedras, y la tierra se abra y tiemble, y las casas se derrumben, como dice el apóstol Pedro, todas las obras de los hombres serán destruidas. Los impíos van a preferir ser aplastados por edificios, piedras o por lo que fuese, gritando, taparnos, escondernos de la cara de aquel que está sentado, de la ira de Dios dice, escondernos de la cara de aquel que está sentado en el trono de Dios. ¿Cómo será la ira de Jesucristo, hermanos? La ira del Cordero, qué incongruencia. No la van a soportar, van a preferir que un edificio los aplaste. Una piedra que venga cayendo de una montaña, aplastarme y esconderme de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira he venido. Qué triste. ¿Y quién podrá estar firme? Los hijos de Dios, ¿qué dirán? Isaías, capítulo 8 y 9. Ya le dije varias veces. Dice que Jehová viene para resucitar a los muertos, para enjugar la lágrima de todos los rostros, y se dirá en aquel día, este es Jehová que hemos esperado, lo hemos esperado. Y estaremos en su salvación. Hemos leído en Tesalonicenses que el Señor vendrá en llama de fuego para castigar a los que desobedecieron el Evangelio y a los que no creyeron en Dios. En aquel día en que Cristo dice vendrá para hacerse glorioso y admirable, los que creyeron por cuanto dice nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Nosotros vamos a decir, este es Jehová. Lo hemos predicado, lo conocemos, lo vemos y nos alegramos en su presencia, en su salvación. Somos glorificados, los muertos resucitados y entramos en una dimensión inimaginable, cosa que ojo no vio, ni ha subido a la imaginación de los hombres, ni oído yo, dice el apóstol Pablo. Son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Apenas lo veamos venir, vamos en una alegría y una felicidad del amor del Cordero que nos salvó. ¿Qué nos gritaremos gloria y alabanza a ese bello Dios que viene? Y diremos, Jesús había sido Jehová, está profetizado ya, ¿Qué diremos? Está profetizado. Isaías 25, 8, 9. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Pablo dice, para hacerse admirable los que creyeron, pero los malos, ¿qué van a decir? A las piedras, aplastarnos de la ira del que está sentado en el trono, de la ira del Cordero, porque llegó la ira de Jesucristo, del Cordero. ¿Y quién podrá sufrirlo? ¿Quién podrá aguantar? Y entonces, dice la Biblia, mucha gente quiere suicidar, matarse y la muerte huirá de ellos. Se enfrentarán a la venida de Cristo, que ya vamos a ver cuando estudiemos otros sellos, tardará media hora profética en bajar. Casi, dice así, casi, para que sepamos, son 7 días. 7 días para bajar. 7 días estaremos viéndolo venir despacito a Cristo en una belleza inenarrable. Y 7 días se demore el Señor por la distancia, sino maravilloso viendo galaxias y galaxias
e innumerables galaxias hasta llegar al cielo. El sexto sello, entonces, nos lleva hasta la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Lo que sí vamos a ver, que hay un impasse en el inicio del sexto sello que nos lleva al año 1755, inicio 1780, la luna como sangre, la noche oscura, el oscurecimiento del sol y la luna como sangre, 1780, y en el año 1780, y después viene la lluvia en el año 1833, la lluvia de estrellas. Y de ahí tenemos un impasse, 1833, no hay más nada, hermano, hasta la venida de Cristo, porque desde el año 1833 nos lleva hasta la venida de Cristo. En la profecía de los 7 sellos, en el sexto, hasta el año 1833, con acontecimientos físicos y la venida de Cristo. En otro libro profético vamos a ver qué cosa hay para nuestro. ¿Quiere usted saber qué va a pasar? Desplegar el libro profético y poder pisar las huellas de lo que tiene que ocurrir hasta la venida de Cristo. En la Biblia está llenos de profecías, de cosas que van a ocurrir desde el año 1833, y han pasado muchas cosas. Desde hoy, hermano, hasta el mañana, hasta que Cristo venga, hay muchas cosas para ver. Pero con la Biblia, hermanos, vamos a ver. Gracias por la atención. El próximo sábado no voy a dar el tema, viajo, voy a Salta y a Jujuy no voy a estar. Entonces, de este sábado al otro, vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 hasta el 16. Prácticamente, hablando de los extremos de los 7 sellos, sin dar los detalles que acá vemos, pero otros detalles muy singulares y extraordinarios que el Señor les reveló al apóstol Pablo. Gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, también la puede hacer vía mail o vía WhatsApp. Bueno, vamos a pedirle a Karina si ella puede hacer la oración final. Bueno, oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por este estudio hoy, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias por la luz que le diste a nuestro hermano Roberto, la capacidad de él para explicarnos tan bien estos temas. Gracias por la revelación que es el Apocalipsis y porque nos revelas en tu palabra la historia del mundo, Señor. Y porque podemos ver a lo largo de toda tu palabra, con los análisis de los textos, que todo lo que tú quieres que sepamos está en este libro tan poderoso que es la Biblia. Gracias te damos por una tarde más en tu compañía, por enseñarnos tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que tu Espíritu Santo siga trabajando a lo largo de nuestro día, de nuestra semana que comienza, Señor. Ayúdanos a despedir tu santo sábado en paz, que podamos estar disfrutando de tu compañía también. Te pedimos por los problemas de salud, por los problemas que tengamos cada uno en nuestros corazones, que tú pongas tu mano sanadora y tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Prepáranos para este día que podamos estar, que no nos tiemblen las rodillas, sino que podamos arrodillarnos y estar firmes delante de ti para recibirte en las nubes de los cielos. Te rogamos también por el viaje que va a hacer nuestro hermano Roberto, para que lo acompañes, que lo guíes, que tus santos ángeles hagan escudo alrededor de él, para que pueda disfrutar de su viaje y regresar sano y salvo a casa, para continuar con este hermoso estudio que estamos teniendo. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Karina, por la oración. No hay por qué. Nos estamos viendo no el sábado que viene, sino el que sigue.
Así es que una feliz semana para todos. Gracias. Que tengan todos buenas noches. Chao, chao. Saludos. Adiós. Chao. Chao.